¿Alguna vez has sentido que algo te observa en la oscuridad? Lo que estás a punto de ver no es solo una historia, es un viaje a los rincones más oscuros de la mente humana. Toya Cordingley nunca imaginó que su pasado la perseguiría de una manera tan aterradora. Una mentira, una decisión que cambió su vida. Y ahora, está atrapada en un juego del que no puede escapar. ¿Qué harías si todo lo que conoces fuera una mentira? ¿Y si la única manera de salvarte fuera enfrentarte a tus peores miedos? El silencio guarda secretos. ¿Serás capaz de soportar la verdad? Quédate hasta el final para descubrir el misterio que te dejará sin aliento. El asesinato de Toya Cordingley. El sol caía lento sobre la playa desierta. Las olas rompían suavemente, como si susurraran secretos. Toya caminaba descalza, sintiendo la arena aún tibia entre los dedos. El viento traía el olor salado del mar y algo más. Un aroma metálico, extraño, fuera de lugar. Sus ojos se fijaron en una figura al borde del bosque. Parecía una sombra. Inmóvil. Observándola. Toya sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su corazón comenzó a latir con fuerza, sin razón aparente. Intentó ignorarlo. Siguió caminando. Pero los pasos detrás de ella comenzaron a sonar. Uno. Otro. Más cercanos. Giró la cabeza. No había nadie. Solo árboles meciéndose al compás del viento. Pero el silencio era ahora demasiado profundo. Como si la naturaleza contuviera el aliento. Un grito de gaviota la hizo sobresaltarse. Y entonces lo vio. Una silueta oscura, con los ojos fijos en ella desde entre los árboles. Inmóvil. Sin rostro visible. Toya retrocedió, tropezando con una raíz. Cayó de espaldas. El cielo se volvió rojo. El sol desaparecía. Un paso. Otro paso. La figura se acercaba. El aire olía a hierro y miedo. Toya intentó gritar, pero su voz no salía. La figura levantó algo en la mano. Brillaba con la última luz del atardecer. Toya rodó sobre la arena, intentando escapar. Su pierna rozó algo frío. Miró. ¿Era una concha rota? No. Era un fragmento de vidrio manchado de rojo. Su respiración se aceleró. El sonido de los pasos cesó. Solo el tambor de su corazón. Un murmullo surgió de la oscuridad. Una voz grave. Susurrante. Dijo su nombre. Toya. Ella se congeló. Esa voz. No era desconocida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El rostro de la figura emergió entre las sombras. Y el horror la invadió. Porque conocía esa cara. La había visto esa misma mañana. En la cafetería del pueblo. Sonriendo. La figura levantó el brazo lentamente. Una gota cayó al suelo. No era agua de mar. Era sangre. Toya gateó hacia atrás, clavando las uñas en la arena. La figura avanzó sin prisa, como disfrutando el momento. La noche cayó de golpe. Y con ella, un grito que nadie escuchó. ¿Quieres que continúe la historia desde este punto? Una nube cubrió la luna. Todo quedó en penumbra. Solo el sonido del mar seguía, indiferente. Toya sintió la piel erizarse. Cada centímetro de su cuerpo temblaba. No por el frío. Por el terror puro. La figura se detuvo frente a ella. Tan cerca que podía oler su aliento. No olía a humano. Olía a tierra húmeda, óxido, y algo más. Podredumbre. Toya trató de arrastrarse. Pero una mano la sujetó del tobillo. Fuerte. Helada. Gritó. Esta vez su voz salió. Aguda. Desesperada. La figura no se inmutó. Solo la observó. Los ojos eran negros. Vacíos. Toya sintió que se ahogaba en ese vacío. Un susurro volvió a salir de su boca.
¿Sabes quién soy? Ella negó con la cabeza, llorando. Pero en el fondo, lo sabía. Su mente buscaba desesperada una salida. Un escape. La figura inclinó la cabeza, como un cuervo curioso. Estuviste allí, dijo. Toya parpadeó, confundida. No quise, murmuró. El agarre se aflojó. Pero solo por un segundo. Después, la arrastró hacia la espesura. Las ramas arañaban su piel. La tierra se volvía más húmeda. Un lodazal de sombras. Toya pataleó, se revolvió. Gritó otra vez. Pero el bosque se la tragaba. Como una boca cerrándose. Entonces, una luz. Pequeña. Lejana. Un destello entre los árboles. Una linterna. Una voz masculina, llamando. Toya. Ella intentó responder. Su garganta ardía. Aquí, logró gritar. La figura se detuvo. Un momento. Una pausa en la oscuridad. La decisión en el aire. Huir o terminar lo que comenzó. La figura giró la cabeza hacia la luz. Luego volvió a mirar a Toya. Y sonrió. Una sonrisa rota, sin alegría. ¿Nos volveremos a ver? Soltó su tobillo. Desapareció entre los árboles. Sin ruido. Como un suspiro en el viento. Toya jadeaba. Tosía. Temblaba. La luz se acercaba. Corriendo. Era un hombre. Su padre. Él la abrazó con fuerza. Ella rompió en llanto. No estoy loca, sollozó. Estaba aquí. Lo vi. Pero cuando su padre apuntó la linterna hacia el bosque. No había huellas. No había rastro. Solo silencio. Y en la arena donde ella había caído. Una palabra escrita con sangre. El corazón de Toya se detuvo por un segundo. Sus ojos se clavaron en aquella palabra. Temblaba demasiado como para hablar. Su padre la miró con el rostro pálido. No dijo nada. Solo apretó su mano. Tenemos que irnos, murmuró él. Pero Toya no podía moverse. Sus piernas eran de piedra. El viento sopló con más fuerza. La linterna parpadeó. Y por un instante, las sombras bailaron alrededor. Un crujido detrás de ellos. Los dos giraron al mismo tiempo. Nada. Solo árboles y oscuridad. Su padre la alzó en brazos. Empezó a correr. Pero algo lo seguía. No lo veían. Lo sentían. El aire pesaba más con cada paso. El sonido de hojas quebrándose. Susurros. Risas ahogadas. Muy cerca. Toya enterró la cara en el pecho de su padre. No quería mirar. No quería saber. La linterna cayó al suelo. Giró una vez. Y se apagó. Oscuridad total. Y en medio de ella, un aliento cálido rozó la oreja de Toya. Una voz gutural le susurró al oído. No terminamos. Ella gritó con todas sus fuerzas. Su padre tropezó. Cayeron al suelo. La linterna se encendió de nuevo. Un fogonazo breve. Iluminó algo a sus espaldas. Un rostro. Demasiado cerca. Demasiado deforme. Ojos inyectados en negro. Dientes manchados. Y sangre. Mucha sangre. La luz volvió a apagarse. Gritos. Ramas rompiéndose. Pasos. Después. Solo el mar. Y el silencio. Al amanecer, encontraron la linterna. Rota. Cubierta de barro. Y a un lado, un mechón de cabello rubio. El viento lo arrastraba hacia el agua. Lento. Como una despedida. Y grabado en la corteza de un árbol cercano.
Con algo afilado. Una fecha. Del día siguiente. Una advertencia. Una promesa. El oficial que examinaba la escena se detuvo frente al árbol. Pasó los dedos por la fecha grabada. La madera aún sangraba savia fresca. No pudo haber sido hecho anoche, murmuró. El investigador a su lado frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? El corte es demasiado profundo. Demasiado reciente. Como si lo hubieran hecho hace minutos. Pero no había huellas. No había señales de nadie más. Solo esa fecha. El viento sopló de nuevo. Y desde el bosque llegó un olor. A humedad. A tierra removida. A tumba abierta. Mientras tanto, Toya despertaba. Estaba en una habitación que no reconocía. Paredes de piedra. Una ventana pequeña, alta, con barrotes. El aire era frío. La luz, gris. Intentó moverse. Sus brazos estaban atados. Su boca seca. La garganta dolía. Como si hubiera gritado durante horas. Un chirrido la hizo girar la cabeza. Una puerta. Abriéndose lentamente. Silueta negra. Alta. Inmóvil en el umbral. Los pasos resonaron sobre el suelo de piedra. Toc. 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 Se acercaba. Toya contenía el aliento. Su cuerpo entero temblaba. Entonces habló. Era la misma voz. La del bosque. La que había susurrado su nombre. ¿Recuerdas lo que hiciste? Toya negó con fuerza. Yo no hice nada. La figura se agachó junto a ella. Una mano le acarició el rostro. Su piel era áspera. Como cuero seco. Mentiste para salvarte. Dejaste que otro cayera. Ahora te toca pagar. Un sonido metálico. Una llave girando. Grilletes soltándose. Pero no para liberarla. Solo para permitirle moverse. Hasta una silla. En el centro del cuarto. Con correas de cuero. La figura la empujó con calma. Sin prisa. Casi con ternura. Es hora de recordar. ¿Y en la pared frente a ella? Una pantalla se encendió. Imágenes. Un bosque. Una joven corriendo. No era Toya. Era otra chica. Su rostro lleno de miedo. Toya miraba sin comprender. Hasta que apareció ella. En el vídeo. Oculta entre los árboles. Observando. Sin ayudar. Toya gritó. No, eso no es real. Pero lo era. Cada segundo. Cada paso atrás que dio. Cada elección que no hizo. La figura se inclinó. Le susurró al oído. Tuviste morir a alguien. Y no hiciste nada. Ahora, otros verán lo mismo. Un ruido sordo. La puerta volvió a abrirse. Y otras siluetas entraron. En silencio. Con máscaras blancas. Una sostenía una cámara. Otra un bisturí. Y en la esquina de la sala. Una niña pequeña. De pie. Mirando a Toya. Con los mismos ojos. Los suyos. Toya sintió que el tiempo se detenía. No podía respirar. Sus ojos se clavaron en la niña. Ese rostro. Era como un reflejo del pasado. La niña no hablaba. No se movía. Solo la miraba. Los encapuchados se colocaron en círculo. La figura oscura tomó asiento frente a Toya. Y la pantalla volvió a cambiar. Ahora mostraba una habitación. Un espejo roto. Sangre en las paredes. Y una nota. La cámara se acercó. Toya la leyó en voz alta, con voz temblorosa.
Ella sabía. Ella dejó que ocurriera. Las imágenes desaparecieron. Oscuridad total. Luego, una luz tenue enfocó el rostro de la figura. Sus labios se separaron lentamente. Y dijo: ella era mi hermana. Toya sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Recordó. La fiesta. La discusión. Los gritos entre arbustos. Los ojos suplicantes. ¿Y ella? Mirando. Sin moverse. La niña se acercó. Lentamente. Paso a paso. Extendió la mano hacia Toya. Sosteniendo una fotografía. Toya la tomó con dedos temblorosos. En ella, dos niñas pequeñas. Jugaban en una playa. Una era Toya. La otra. La misma chica que murió en el bosque. Toya cayó de rodillas. El pasado la aplastaba como una losa. No sabía que era ella, murmuró. Pero nadie respondió. Las figuras comenzaron a cantar. Una melodía baja. Oscura. En un idioma que no comprendía. La niña desapareció entre las sombras. Y las paredes comenzaron a cerrarse. Lentas. Como respiraciones de piedra. Toya gritó. Pero esta vez, no había eco. Nadie la escuchaba. Estaba sola. Encerrada. Obligada a revivir cada recuerdo. Una y otra vez. Como castigo. Como penitencia. Y en lo alto del techo, grabado en piedra. Una frase antigua brillaba con luz roja. Lo que se oculta en el silencio, regresa en el grito. Las paredes seguían cerrándose. Lentas. Crujientes. Como si el edificio mismo respirara. Toya jadeaba, el sudor le cubría el rostro. Sus manos buscaban una salida, una grieta. Cualquier cosa. Pero solo había piedra. Fría. Viva. La luz se volvió roja. Las sombras bailaban como lenguas de fuego. Y las voces no cesaban. Ese cántico gutural. Hipnótico. Antiguo. La figura oscura se alzó de su asiento. Caminó hacia ella. Ya no había furia en sus ojos. Había algo peor. Convicción. Para que haya redención, dijo. Debe haber memoria. Le colocó algo en el cuello. Una cadena. Un pequeño colgante de plata oxidada. Un diente humano. Toya lo tocó. El tacto la hizo estremecerse. Una visión la golpeó con violencia. La noche. El bosque. Gritos. La chica corriendo entre árboles. Una figura detrás de ella. Un golpe. Silencio. Y Toya. Escondida. Mirando. Ella no solo fue testigo. Ella cerró los ojos. Voluntariamente. Por miedo. Cayó al suelo. Apretó el colgante con fuerza. Lo siento, susurró. El cántico se detuvo. El silencio fue brutal. La figura se acercó aún más. Apoyó una mano sobre su hombro. Y murmuró. Tu dolor comienza ahora. De pronto, el suelo tembló. Una grieta se abrió bajo sus pies. Luz púrpura brotó de ella, como una herida abierta en la tierra. Toya gritó. Pero ya era demasiado tarde. La fuerza la arrastraba hacia abajo. Como si el mundo la reclamara. Como si el pasado cobrara forma. Los rostros encapuchados se desvanecieron uno a uno. Solo quedó la niña. En pie. Sonriendo. Con los ojos llenos de fuego. Toya cayó. Cayó en la oscuridad. Y mientras descendía, escuchó de nuevo la voz.
Cada mentira deja cicatrices, y tú vas a sentir cada una. El abismo la tragó. Y con él, todos sus recuerdos. Uno por uno. Arrancados. Revividos. Castigados. Pero al final del túnel, algo esperaba. No era la muerte. Era mucho peor. Toya abrió los ojos. Pero no había luz. Solo una penumbra líquida, densa. Como si flotara en agua negra. No sentía el cuerpo. No había suelo. No había cielo. Solo una sensación de caída sin fin. Y entonces, voces. Cientos. Miles. Todas murmurando su nombre. Toya. Toya. ¿Por qué no ayudaste? ¿Por qué mentiste? Intentó cubrirse los oídos. No tenía manos. Solo conciencia. Pura. Desnuda. Las voces se convirtieron en imágenes. Fragmentos flotantes. Unos ojos llenos de miedo. Una boca gritando. Un dedo señalándola. Ella estaba ahí. Decía la voz. Ella vio todo. Toya quiso huir. Pero no había dirección. Todo era oscuridad y culpa. Una figura emergió frente a ella. Era la chica. La del bosque. La hermana. Su cuerpo estaba roto. Pero su mirada seguía intacta. Llena de rabia. Llena de verdad. No fue solo miedo, dijo la figura. Fue elección. Toya intentó hablar. Explicar. Pero las palabras no nacían. La figura levantó una mano. Y la memoria estalló. El día de la muerte. Toya había escuchado el llanto. Había visto a la chica tropezar. Y en vez de ayudar, se había dado la vuelta. Y se había ido. No por miedo. Por enojo. Por celos. La verdad ardió dentro de ella como fuego. Era ella quien debía haber estado en peligro. No la otra. Ella que siempre recibía atención. Ella que todos adoraban. Toya gritó. Un grito que no sonó en ningún lado. Solo dentro de ella. Y cuando el grito terminó, el silencio volvió. La figura ya no estaba. Ahora había un espejo. Suspendido en el vacío. Ella se vio reflejada. Pero el rostro no era suyo. Era el de la chica muerta. Y sonreía. Detrás del reflejo, algo se movía. Un enjambre de sombras. Y una puerta. Tallada con símbolos que ardían en rojo. Se abrió. Una luz blanca emergió. Cálida. Pero detrás de esa luz, una silueta. Era un hombre. El mismo que la buscó en la playa. El que gritó su nombre. Su padre. Estaba llorando. Miraba fijamente a la puerta. ¿Toya? Ella dio un paso. La luz la envolvía. Pero el aire se volvió pesado. Duro. Como si el mundo no quisiera dejarla ir. Y una voz. La misma de siempre. Susurró con tono grave. Solo puede salir si alguien entra. Toya se detuvo. Miró a su padre. A su dolor. A su amor. Él iba a cruzar. A buscarla. Toya gritó con fuerza. No. No entres. Pero la puerta seguía abierta. Y él avanzaba. Toya corrió hacia la puerta. El suelo bajo sus pies era inestable. Como si caminara sobre cristal que se agrietaba con cada paso. La luz la quemaba. No en la piel. En el alma.
Papá, gritó con una mezcla de esperanza y terror. Él alzó la vista. Sus ojos se llenaron de alivio al verla. Toya, estoy aquí. Dio un paso más. Y la sombra detrás de él se movió. Una garra negra surgió del umbral. Silenciosa. Acechante. Toya lo vio. Quiso advertirle. Pero la voz no salió. Su garganta se cerró de golpe. Su padre extendió los brazos hacia ella. Estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Pero entonces la garra lo atrapó. Lo sujetó por la espalda. Y comenzó a arrastrarlo hacia las sombras. Toya gritó. Un sonido puro, crudo, que desgarró el vacío. Corrió sin pensar. Se lanzó hacia él. Sus manos lo alcanzaron justo a tiempo. Sintió el peso de su cuerpo. El temblor de sus dedos. Y la fuerza que lo tiraba al otro lado. No lo sueltes, susurró él. Por favor. Toya apretó los dientes. Tiró con toda su alma. Las sombras aullaban. El vacío se agitaba. La garra intentaba separarlos. Entonces Toya sintió algo. Una voz dentro de ella. No era suya. Era la de la figura. ¿Vas a hacer ahora lo que no hiciste entonces? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, murmuró. Esta vez, sí. Con un último esfuerzo. Tiró con todo su ser. La garra se rompió en el aire como humo. Su padre cayó sobre ella. Ambos rodaron por el suelo. La luz los rodeó. Las sombras chillaron y se deshicieron. La puerta se cerró de golpe. Un trueno los sacudió. Y el silencio cayó. Toya despertó sobre la arena. El sol comenzaba a salir. Las olas lamían sus pies. A su lado, su padre dormía. Respiraba. Estaba vivo. Ella se incorporó. Miró al bosque. Oscuro. Quieto. Pero no vacío. Y entonces, sobre la arena húmeda, apareció una última palabra. Dibujada por el mar. Toya no apartó la vista de la palabra. Cada letra brillaba con una intensidad antinatural. Como si el mar la hubiera escrito con luz en lugar de agua. El viento sopló con un murmullo. Parecía repetir lo mismo. Recuerda. Se levantó lentamente. Sus piernas aún temblaban. Sus pies estaban descalzos, cubiertos de arena fría. Miró a su padre. Seguía dormido, como si nada hubiera pasado. Como si todo hubiera sido un mal sueño. Pero Toya sabía que no lo era. Lo sentía en la piel. En el aire. En la forma en que el mundo la miraba ahora. Dio un paso hacia la selva. Algo dentro de ella la llamaba. Un susurro suave. Triste. Pero insistente. Las ramas se apartaron como si la invitaran a pasar. La luz del sol no entraba del todo. Solo breves destellos entre las hojas. Toya avanzó. Sus pasos eran lentos, pero decididos. Cada árbol que pasaba parecía observarla. Cada raíz que pisaba, pulsaba como una vena. Y entonces la vio. La piedra. La misma que apareció en sus visiones. Alta. Cubierta de musgo. Con símbolos tallados en espiral. Toya se acercó. Pasó los dedos por los grabados. Y al tocarlos, una sensación la atravesó. Dolor. Culpa. Y también un perdón que aún no comprendía. Se arrodilló frente a la piedra. Cerró los ojos. Y dejó que los recuerdos fluyeran. Las risas de la infancia. Las miradas entre hermanas.
El momento en que todo cambió. El silencio. La traición. Toya empezó a hablar. En voz baja. Como si hablara con alguien que aún podía escucharla. Lo sé. Te fallé. No hice nada cuando debía hacerlo todo. Las hojas alrededor comenzaron a moverse. Pero no por el viento. Era como si respiraran con ella. Quiero enmendarlo, dijo. Dame la forma, la oportunidad. Una ráfaga de aire le acarició el rostro. Su cabello se levantó. Y entonces una figura apareció frente a la piedra. La niña. Otra vez. Serena. En silencio. Pero esta vez, sus ojos no eran fuego. Eran agua. Cristalinos. Llenos de tristeza. Toya extendió la mano. La niña la miró. Y después, dio un paso hacia ella. Sus dedos se tocaron. Fríos. Ligeros. Y en ese contacto, Toya lo comprendió todo. El ciclo. La verdad. La deuda. Una imagen se formó en su mente. Una puerta más. Una que aún no había cruzado. Una que no la llevaría al pasado, sino al origen. Y justo cuando iba a preguntar, la niña habló por primera vez. No soy quien crees. Toya se quedó inmóvil. Las palabras de la niña resonaban en su mente. No soy quien crees. Su voz no era infantil. Era profunda. Eterna. La niña dio un paso atrás. Y con cada paso, su forma cambiaba. Su rostro maduraba. Sus ojos se volvían más sabios. Hasta que, frente a Toya, no había una niña, sino una mujer. Una que se parecía a ella. Demasiado. Toya tragó saliva. Su corazón palpitaba con fuerza. ¿Quién eres?, murmuró. La mujer sonrió con melancolía. Soy tú, dijo. Soy lo que pudiste ser si no hubieras callado. El bosque se volvió más claro. La luz se filtró entre los árboles. Y por primera vez, Toya no sintió miedo. Sintió paz. La figura se acercó. Colocó una mano sobre su pecho. Has recordado. Has sentido. Y ahora, ¿puedes vivir? Un viento cálido sopló. La piedra brilló con luz dorada. Toya cerró los ojos. Respiró profundamente. Y cuando los abrió de nuevo, estaba de regreso en la playa. El mar tranquilo. El cielo despejado. Las huellas de su padre junto a ella. Se incorporó lentamente. Miró hacia el horizonte. Y supo que algo había cambiado. No afuera. Dentro. El pasado ya no era una cadena. Era una historia. Una verdad aceptada. Caminó hacia su padre. Lo abrazó. Y en ese abrazo, el silencio dejó de pesar. No había más sombras. No había más puertas. Solo luz. Y la certeza de que, al recordar, también se puede sanar. Fin.